A ver, vamos a hablar un poco sobre el teorema de Thevenin. Vamos a ver cómo se puede desarrollar sencillamente con un análisis de redes sencillo, ¿no? A ver, partimos de que tenemos una red N lineal que contiene fuente independiente y resulta que como contiene fuente independiente, si no está cargada, entre A y B no hay ninguna carga, podemos ver un voltaje entre A y B que llamamos voltaje de circuito abierto igual a VT, ¿ok? VT sería el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin se define como el voltaje de circuito abierto visto en un par de terminales, ¿ok? Y como está abierto, y L es 0. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Mental. Supongamos que entre A y B colocamos una fuente B o C. ¿Cómo se afecta la red? No se afecta porque ya entre A y B tendríamos un voltaje VT igual a B o C. Entonces esto no se ve afectado. Por tanto, IL sigue siendo 0. ¿Ok? Fíjense que aquí ya nos da una pista porque por superposición tenemos ya dos fuentes. Tenemos la fuente B o C y la fuente es independiente en la red N. Y ambas hacen que la corriente IL sea 0. Ahora veamos otro caso. Supongamos que hacemos B o C 0, como si fuera un cortocircuito. ¿Qué pasa? Que IL se desbalancea, se desequilibra y produce una corriente que vamos a llamar corriente de cortocircuito porque es equivalente a hacer un corto entre A y B. Y ahora otro ejercicio, dejamos B o C, ¿ok? Pero en N suprimimos todas las fuentes independientes, las llevamos a 0. ¿Qué corriente obtenemos? Bueno, resulta que tenemos que obtener una corriente menos I de cortocircuito, es decir, una corriente que entra. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Lo vemos por superposición. En este caso, en la red B, tenemos que VOC genera una corriente, vamos a llamarla menos I', y la red N produce una corriente que le llamamos I'. Y tienen que ser ambas iguales en magnitud porque IL es 0. Entonces sabemos que esta generaría menos I' y esta generaría I'. Ahora, ¿qué pasa si suprimimos las fuentes de la red N? Bueno, que estamos eliminando I'. Entonces nos quedaría que menos I' tiene que ser igual, sí, menos I' tiene que ser igual a I de cortocircuito y por tanto I' tiene que ser igual a I de cortocircuito. Luego, bueno, aquí le pongo lo mismo, ¿no? Si suprimimos todas las fuentes en N, la corriente producida por B de OC, el voltaje de circuito abierto, debe ser menos ISC para que al sumarla a la corriente que genera la red N dé a 0. Es decir, IL igual a 0 se compone de I de cortocircuito menos I de cortocircuito. Luego vamos a ver si podemos hallar la resistencia vista en los terminales AB de esta red, ¿ok? Bueno, eso lo vemos aquí, en la red D. Tenemos entre A y B, tenemos un voltaje que es el voltaje de circuito abierto, ¿ok? Y resulta que este voltaje que aparece aquí también en la red N tiene una corriente que entra de magnitud I de cortocircuito. Por tanto, la resistencia vista entre A y B es simplemente B o C entre I de cortocircuito. Es la resistencia equivalente vista desde A a B con todas las fuentes suprimidas. Ahora vamos a hacer otro ejercicio donde tenemos la red N con la fuente, colocamos una fuente VOC igual a VOC del voltaje del circuito abierto y una segunda fuente negativa menos V1. ¿Ok? Luego, si hacemos eso, sabemos que VT va a ser igual a V de circuito abierto menos V1. ¿Ok? Y IL ya no puede ser 0 porque está desequilibrada debido a V1. Tiene que ser I1 más 0, donde I1 está asociada a V1 y 0 está asociada a VOC y a la red N. Ahora, ¿qué pasa si suprimimos las fuentes en la red N?
y hacemos B o C igual a 0, entonces nos queda esta red. Y tenemos la red compuesta por la fuente menos B1, la corriente IL, el voltaje de Thevenin. ¿Y qué vería la fuente B1? Vería una resistencia R0 equivalente a la red N. ¿Ok? Porque hemos hecho B o C no tiene resistencia porque se considera ideal. Entonces la red N la podemos representar por R0. Si la representamos por R0, entonces nos quedaría que B1 sería igual a IL R0 y L es B1 entre R0. Bueno, aquí de 1 tendríamos BT sería BOC menos B1. B1 sería igual a BOC menos BT. Bueno, entonces usamos 2, donde dice IL es igual a B1 entre R0, donde B1 es esto, y nos da 3. ¿Ok? Es decir, que IL es menos voltaje de Thevenin entre R0 más voltaje de circuito abierto entre R0. Es decir, para describir esta red N, realmente necesitamos son 2 de 3 parámetros. A ver, los parámetros serían voltaje de circuito abierto, corriente de circuito de cortocircuito y R0. Pero realmente necesitamos 2 porque R0 queda definida por VOC y ISC. Lo habíamos visto aquí, ¿no? R0 queda definido como voltaje de circuito abierto entre corriente de cortocircuito. Entonces esto es básicamente el teorema de Thevenin. Ahora vamos a ver un ejercicio donde lo aplicamos. Un ejercicio muy sencillo. Nos dicen que tenemos esta red y obtenga el equivalente de Thevenin en las terminales AB para el circuito mostrado. ¿Ok? Entonces lo primero que vemos es que vamos a hallar el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje de circuito abierto. Te dejamos esto abierto. Esta corriente es esta fuente de corriente es dependiente, es 99I, donde I es esta corriente que pasa por la fuente de voltaje. Bueno, aplicamos la ecuación de nodo en el nodo A. Nos dice I es igual a I1 menos 99I. Entonces nos queda 100I igual a I1. Y luego tenemos que BT, que el voltaje que aparece aquí de circuito abierto, es el voltaje que aparece en la resistencia de 220. Y por tanto es 220 por I1. Pero I1 es 100 por I, entonces nos queda que BT es 22.000 I. Luego tenemos que BT es el voltaje entre A y B, y también podemos usar esta malla y podemos relacionar BT con I. BT sería 11 milivoltios menos 22.000 por I. ¿Ok? Estamos usando esta malla y despejamos I. Bueno, ahora tenemos que BT es 22.000 I de 4. Entonces nos queda una relación entre BT y ya podemos despejar BT. Entonces nos da BT es 10 por 10 a la menos 3, 10 milivoltios. Sería el voltaje de Thevenin. Ahora, ¿cómo hallamos la corriente de cortocircuito? Bueno, entre A y B hacemos el cortocircuito. ¿Ok? Eso cortocircuita la resistencia de 220, así que desaparece. Y esta nos quedaría la corriente I que pasa por esta fuente. ¿Ok? Sería esta de acá. Esto no lo vamos a transformar porque no necesitamos I. No lo podemos transformar porque nos perderíamos I, porque esta fuente depende de I. Bueno, aquí es tan simple como este nodo. Tendremos I de cortocircuito es I más 99I, 100I. Y luego esta mallita nos dice que, como esto está en corto, 11 milivoltios menos 22.000 por I tiene que ser 0. De hecho, de aquí despejamos I. Y de aquí calculamos I de cortocircuito como 500 microamperios. Y luego R0, entonces la resistencia de Thevenin o la resistencia equivalente de Thevenin sería BT, que es el voltaje de circuito abierto entre la corriente de cortocircuito, y nos daría 20 ohmios. Es decir, que esta red entre A y B
podemos verla como un voltaje de circuito abierto de 10 milivoltios y una resistencia, un voltaje en serie con una resistencia de 20. ¿Ok? Bueno, eso es la aplicación del teorema de Thevenin.